Bueno, se publicó en el boletín oficial que el presidente Mauricio Macri va a hacer uso por primera y última vez de una cadena nacional. Va a hablar de la herencia, un repaso de toda su gestión. Y nosotros nos propusimos hablar de eso también, pero en términos económicos estrictamente. El país que deja Macri, las urgencias que se le imponen a Alberto Fernández. Bueno, la economía que viene, en síntesis, ¿cuáles serán los principales desafíos para reconstruir, llevar adelante un país que, según se ha dicho, ha atravesado por una debacle económica importante, ha dejado cifras realmente alarmantes en desocupación, en ocupación de la industria y en otras áreas muy sensibles de la economía nacional? Lo vamos a analizar al tema. Están con nosotros dos especialistas. Nos acompaña Cristian Santos, que es economista y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y también está con nosotros Francisco Castro, que es analista bursátil, un hombre de los mercados, podríamos decir. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál es el país que queda y cuáles son los desafíos para el próximo presidente? Bueno, si tomamos los indicadores generales, digamos, como quien hace una consulta médica y toma los indicadores fundamentales y analizáramos el nivel de actividad de la economía, el desempleo, la pobreza, el índice de deuda respecto del nivel de producción de la economía, por ejemplo, ninguno de esos indicadores son buenos. O sea que en ese sentido, el país que deja en términos económicos este gobierno saliente es muy malo. ¿Qué es lo que puede exhibir el presidente Mauricio Macri hoy en este balance de gestión que va a hacer por cadena nacional? Porque él se ha encargado de decir, por ejemplo, que ha dejado un país ya con bases sólidas preparado para crecer. Bueno, habría que escucharlo primero a él y ver cómo fundamenta eso. Yo repito, en los indicadores fundamentales de la economía que tienen que ver con el nivel general de una sociedad, del bienestar de una sociedad, ninguno de esos indicadores son buenos. Imaginemos que si la tasa de inflación, que tampoco lo habíamos mencionado, es alta, si el nivel de pobreza es alto, superior al que heredó este gobierno, el nivel de deuda es superior al que heredó este gobierno, todos esos indicadores hablan de restricciones en el nivel de bienestar general de la sociedad. Así que la verdad que habría que ver bien cuáles son los fundamentos. Haber trabajado, que es algo que también Mauricio Macri ha destacado, y sobre todo en la época de campaña, haber trabajado en la apertura de mercados, en consolidar ciertos mercados para las exportaciones, para los bienes y alimentos que producimos los argentinos, ¿eso es algo que se destaca de la gestión? Si, por ejemplo, el nivel de consumo del país se hubiera incrementado, podría ser, pero la verdad es que no para de caer. Van los últimos indicadores que mostró el INDEC, hablan de 2 meses consecutivos de reducción en el nivel de consumo, que otra vez, el nivel de consumo también, en el contexto de todos los indicadores, sin hacer una abstracción del contexto, ¿no? Pero en el marco de toda esta situación, un consumo que sistemáticamente se reduce, no olvidemos que en la economía nacional, o sea, en la demanda agregada, el gasto total de la economía argentina, un 75% es explicado por el consumo y no para de decrecer. La verdad que no veo como positivo eso. ¿A usted qué le parece que puede hoy sacar el presidente Mauricio Macri como estandarte de su gestión económica? ¿Qué va a poner en valor? Para mí, en primer lugar, el tema de la institucionalidad, seguramente, como esa nueva apertura o nueva reinserción al mundo por parte de la Argentina con nuevos socios, por así decirlo. Puede llegar tal vez a hablar que han reducido el déficit fiscal. Si bien, como coincido totalmente con la gestión que deja, creo que hablamos lo mismo, vemos lo mismo, pero creo que también puede existir una pequeña diferencia y es con respecto a lo que van a hacer alusión. Digamos, nosotros somos esto y ellos son esto. De hecho, si ustedes se fijan en las redes sociales, Mauricio Macri es como que ya se empiezan a diferenciar de lo que va a ser un eventual gobierno de Alberto Fernández. Y fíjense que, al menos desde el punto de vista del mercado, aún no se sabe qué es lo que va a realizar. Yo les resumo muy rápidamente todo lo que se ha hablado con respecto a lo que se va a hacer con la deuda. Un tema súper importante y creo que va a ser a lo primero que va a apuntar el gobierno de Alberto Fernández. En primer lugar, se habló de un reperfilamiento, o sea, de extender los plazos de vencimiento y de pagos.
En segundo lugar, se habló de una reestructuración a la uruguaya. Después se habló de quitar capital en un 60%. Después se habló de quitar capital en un 20% y extender o tener un periodo de gracia. Después se habló de yo no le voy a quitar a nadie, lo que dijo Alberto Fernández, pero tampoco voy a pagar hasta que la Argentina no crezca. Y ahora, quien parece ser que se va a hacer cargo del tema de la reestructuración de la deuda, hace referencia de que, bueno, Argentina no va a pagar al cabo de 2 años, pero tampoco se va a quitar. Entonces, fíjense ustedes que los inversores no saben bien qué es lo que va a ocurrir, porque no ha existido todavía una definición, al menos desde el punto de vista del plan económico. Yo creo que si me apuran y me dicen cuál es el primer error de gestión de Alberto Fernández, te diría, yo si hubiese sido Alberto Fernández día 1 que sé que gané, digo, bueno, yo voy a hacer esto. Me ahorro ya o ya corro con 2 meses de ventaja. Y como siempre les comenté, el mercado siempre opera descontando. Y fíjense que el mercado, de hecho, ha estado medianamente calmo. Si ven el tipo de cambio de dólar contado con liqui se ha mantenido estable, las acciones se han mantenido estables, es porque aún no existía una definición. Bueno, a Mauricio Macri se lo ha cuestionado mucho por posar demasiado la mirada en los mercados. En favorecer a ciertos sectores como los bancos, a los especuladores que vienen, ponen, sacan el dinero, haber abierto demasiado las puertas también para que esos capitales se fueran y llegaran y se fueran de la misma forma. ¿Hubo una demonización del mercado o efectivamente hubo un mal manejo por parte del gobierno? Yo creo que en sí, bueno, de hecho, unos estudios, las investigaciones así lo demuestran, que Argentina es muy pobre en el sentido de conocimiento en educación financiera. Por lo tanto, ya de por sí, el mercado siempre va a ser visto como malo para la sociedad argentina. Pero también lo he dicho, el mercado no es malo, sino que es un medio para el cual las empresas pueden obtener financiamiento. Y justamente Mauricio Macri lo que utilizó fue decir, bueno, yo gasto más de lo que me ingresa. No lo quiero solucionar porque de hecho de 2015 a 2017, de hecho mi colega lo va a poder reafirmar, el gasto público se mantuvo. Entonces, ¿cómo voy a cubrir esa brecha? Fue a tomar deuda. Pero bueno, pensó que la deuda, digamos, o el nivel de tasa de la deuda en ese momento iba a ser eterno, que iba a poder hacerlo muy paulatinamente, y eso no ocurrió. Por eso terminó generándose un sobreendeudamiento y hoy en día terminás con ese déficit fiscal. Alberto Fernández, fíjense que lo que va a buscar es de cierta manera decir, yo no voy a tomar más deuda, pero claro, de alguna manera vos tenés que cubrir ese déficit, eso gastar de más. Y parece ser lo que van a buscar es, por un lado, aumentar impuestos, lo cual, fíjense, Argentina es récord en nivel de presión tributaria, con lo cual creo yo que eso tal vez hasta puede llegar a generar ciertas complicaciones. Por eso están alerta los sectores del campo, por ejemplo. Pero no solamente el campo, sino se habla de otros tipos de impuestos, suba nuevamente impuestos a las ganancias, de bienes personales, etcétera, y cubrir también esa brecha con emisión monetaria. Que, por ejemplo, Mauricio Macri no, sino Guido Sandlerich, que de hecho presentó su renuncia, en noviembre estuvieron emitiendo dinero y sabemos muy bien que la inflación justamente o el poder adquisitivo cae cuando hay una sobreoferta de dinero o cuando justamente la demanda de dinero cae. Y hoy justamente en Argentina tenés, nadie quiere pesos porque nadie los quiere, y si a eso le sumamos un aumento encima del nivel de pesos, mayor va a caber el poder adquisitivo. Por eso hay que tener bastante cuidado en cómo se cubre esa brecha de déficit fiscal. Francisco, bueno, yo quería plantear la cuestión de cómo juzgar al mercado. Yo no sé si al mercado se le puede pedir que sea bueno o malo, porque no tiene fines altruistas, el mercado tiene fines de lucro. Acá lo que se puede juzgar es el rol del Estado. ¿El Estado tiene que estar presente, interviniendo, regulando, o el Estado se tiene que apartar, como parece que, bueno, ha privilegiado esta gestión? Da la impresión, pese a que no se confirma quién es el titular de la cartera de Economía, que vamos a asistir a un Estado más presente en la economía y en los mercados. No sé qué perciben ustedes, cuál será el perfil del próximo ministro de Economía. ¿Será keynesiano? ¿Será estructuralista? ¿Será de la escuela del kirchnerismo? ¿Vendrá con otra cuestión Alberto Fernández? Sí, si me permites también un par de declaraciones. Primero, juzgar la primera gestión de Alberto Fernández, estamos precipitando, no, porque todavía ni siquiera asumió el nuevo presidente ni su equipo. Si van a haber o no aumentos de impuestos, esperemos la confirmación de las políticas oficiales, no nos anticipemos a eso. Segundo punto, que los impuestos, lo digo en general, ¿no?, sin discriminar sector, tasas, etcétera, se incrementen o se reduzcan, no necesariamente es malo o bueno per se.
Por ejemplo, si los impuestos bajan, uno podría pensar en principio que es algo positivo, desde el punto de vista de las empresas, porque tributan menos, desde el punto de vista de los consumidores, porque tendrían más para consumir. Ahora, que los impuestos bajen y que a la vez el consumo baje o el desempleo suba, no sería un escenario positivo. Por eso insisto, no aislemos, no quitemos del contexto un elemento. Por ejemplo, el caso de los impuestos. Después, para la pregunta tuya, ¿los mercados son buenos o malos? Entiendo la consigna. Ahora, lo peligroso es cuando se deja en manos del mercado aspectos fundamentales o recursos fundamentales de una economía. En algún momento la economía argentina dejó en manos del mercado, por ejemplo, el sistema jubilatorio. No nos olvidemos de eso. Entonces no es que el mercado es bueno o malo o el Estado es malo o bueno. Hay sectores y hay recursos que son estratégicos para el desarrollo de un país y de una sociedad, desde el punto de vista personal lo digo. No estoy de acuerdo con que eso se deje en manos del mercado, no porque sea bueno o malo, sino porque es hacia la soberanía del Estado que esos recursos o esos aspectos estén dirigidos por quien es elegido por la sociedad. El petróleo, el agua, el cielo. Bueno, el sistema jubilatorio también. Y finalmente, respecto de lo financiero, no olvidemos que el gobierno saliente dejó de utilizar, en el buen sentido, un Ministerio de Economía y pasó al de Finanzas. Las finanzas no explican toda la economía. Una parte de la economía es la economía financiera, es cierto, pero la más importante, de la que dependen los vecinos, nosotros, las instituciones y las empresas, es la economía real. Entonces, dejar en manos del capital financiero a costa de la economía real, ¿qué es lo que ha sucedido? Porque la inversión real cayó. Esta apertura al mundo, la verdad que durante estos últimos años es dudosa de fundamentar. ¿Qué muestra podemos tener? No sé, ahora el anuncio del acuerdo con la Unión Europea es un caso más de los que han habido durante los últimos años, de estos acuerdos de última generación. Y estar tan cerrados como durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner era más favorable para la economía nacional. Por ejemplo. No, ¿A qué se razona? No, el control tan estricto, por ejemplo, de importaciones y exportaciones. Si la economía no crece, sí. ¿Cómo fundamental? No, porque los hemos escuchado a los referentes de cámaras industriales, por ejemplo, quejándose de esa situación, lo que les costaba insertarse en el mundo con lo que producían. Claro, por eso digo, ¿qué indicador se toma si estamos muy abiertos o muy cerrados al mundo? Bueno, si producto de eso la economía no crece y, bueno, evidentemente la situación de cerrazón no está dando resultados. Ahora, si la economía crece... Claro, la economía, por ejemplo, desde 2014 estaba cayendo, ¿no? La economía desde 2016 cayó casi 2 puntos. 2017 es el único año de estos 4 de gestión actual en el que superó el nivel de 0, o sea, tuvo un crecimiento positivo. Y en 2018 y 2019, que no termina, pero las proyecciones, por ejemplo, del Banco Mundial hablan de un 3%, de crecimiento negativo. O sea, que si sumas todo, en estos 4 años, la economía cayó prácticamente 4,5 puntos. Crecimiento negativo es una expresión que suena rarísima. Sí, ¿no? Parece una contradicción. Nos familiarizamos un poco con el crecimiento negativo, es rarísimo. Bueno, ¿cuáles son los desafíos, lo que tiene que resolver inminentemente la cartera de Economía de Alberto Fernández? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno. ¿Será el empleo, será el consumo, será la tasa de interés, será controlar el dólar? Yo pienso que es incrementar el nivel de actividad y todo lo demás en el marco de ese único objetivo. Por ejemplo, el nivel de deuda es altísimo, es prácticamente el 100% del PBI, para que los televidentes lo entiendan claramente. Si Argentina produce 100 al año, los 100 los debe. Ese es el nivel de endeudamiento que tiene hoy. Para superar eso tiene que crecer, para recuperar capacidad de repago. Para resolver el problema de desempleo, la economía tiene que crecer. Para reducir el nivel de pobreza, la economía tiene que crecer. Incluso para resolver el problema de inflación, que no solamente es producto de la emisión monetaria. El primer año de gestión
de Mauricio Macri no creció la emisión monetaria y el nivel de inflación superó el 40% en el 2016. Para todo eso, la economía tiene que crecer. Claro, el gobierno dijo que tenía que ver con cuestiones que eran atrasadas, como por ejemplo las tarifas que estaban frenadas y que actualizar las tarifas tuvo un arrastre en términos inflacionarios. Me parece que lo fundamental ahí fue el incremento en el tipo de cambio, la devaluación. La economía argentina depende mucho de los dólares. Al incrementar tanto el tipo de cambio, se salió el cepo, el llamado cepo de la noche a la mañana, eso generó como principal impacto el nivel de precio. ¿Le está haciendo la gestión de Macri el trabajo a la próxima gestión? Pensemos en el cepo, una medida que el macrismo levantó cuando ingresó, se sostuvo toda la gestión sin cepo y vuelve a colocar, después de haberlo criticado tanto, antes de irse. Digo, le está haciendo el trabajo sucio, Alberto Fernández sucio, en términos de que el cepo... Son las medidas que nadie quería tomar, ¿no? El cepo de Macri parece que no tiene la misma connotación que el cepo de los Fernández. Pero pensemos también en la emisión. ¿Le está generando billetes Alberto Fernández? ¿Cómo se explican estas medidas? ¿Hay un acuerdo? ¿Esta transición está pactada? ¿Por qué termina este gobierno tomando medidas del gobierno anterior en la previa de la Asunción? Miren, mi interpretación es la siguiente. Hasta abril del 2018, en ese primer tramo del gobierno de Mauricio Macri, creo que en todo caso en el 2017, durante el 2017, se tomaron medidas. Son abismales las diferencias, pero entiendo la pregunta tuya. Claro. Si ustedes quieren cercanas, es decir, activas, en materia de gasto de la economía, fueron activas. Y los resultados que les dio no fueron negativos. Fue el único año, como mencionamos hace unos minutos, en el que la economía creció. Y además le trajo resultados positivos en las elecciones legislativas del 2017. Después se desfinanció. Y en abril del año 2018, cuando le denegaron recursos financieros en Wall Street, acude al Fondo Monetario Internacional. Desde entonces, el Fondo Monetario, en la práctica, es quien gobierna la economía, la macroeconomía argentina. ¿Esto lo permite el Fondo Monetario Internacional? ¿La emisión por encima de los niveles? ¿La cuestión del cepo? Y fueron partes del acuerdo que no se sustanció del todo, no se terminó. Recuerden ustedes que queda un tramo para recibir unos 5.000 millones de dólares, 5.700 millones de dólares, para cerrar ese acuerdo. Pero fue el único periodo en el que hubieron políticas activas de gasto por parte del gobierno saliente. Bueno, por último, Francisco, las urgencias, según tu parecer, ¿qué medidas o qué cuestiones tiene que atender urgentemente Alberto? Para mí, al menos para lo que yo puedo hablar, es por el tema de la deuda. Ese es el tema más urgente. De hecho, bueno, parece ser que el encargo va a ser Martín Guzmán. De nuevo, no hay ninguna definición, recién mañana vamos a saberlo, que lo van a comunicar. El tema deuda, bueno, se dice que para diciembre de 2019 se va a cumplir, pero después para lo que es 2020, 2021 no, digamos, va a haber un periodo de gracia y que recién, bueno, parece ser que se va a volver a pagar cuando haya un superávit primario. Bueno, sin saldar la deuda, ¿no hay posibilidad de crecer adentro, lograr este crecimiento que quiere Alberto Fernández? Para mí eso sería poner el carro delante del caballo. Lo primero que tiene que hacer la economía argentina es activarse, crecer. Y como resultado de eso, resolver el problema de la deuda. Bueno, vamos a ver qué dice Mauricio Macri entonces en esta cadena nacional, a ver cuál es su balance, cuáles 20 son los horas. desafíos que plantea. Está prevista a las 20 horas, está confirmadísima porque se publicó en el boletín oficial. En los 40-45 minutos estará hablando el presidente. Mañana será materia de análisis. Claro que sí. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias por visitarnos. Muchas gracias, buen día. Bueno, nosotros llegamos al final de Telediario Federal. Mañana nos reencontramos 8:30, como todos los días, para cerrar la semana en este caso. Claro que sí. Gracias por acompañarnos. Chao.